El cáncer no aparece de la nada. Es el eco de una emoción silenciada por demasiado tiempo. Bienvenidos a Tu Cuerpo Habla, el canal donde descubrimos cómo las emociones, las heridas del alma y los traumas no expresados se transforman en síntomas físicos. Hoy hablaremos de uno de los temas más delicados y profundos, el cáncer. No desde la mirada médica, sino desde la psicosomática y espiritualidad, para entender qué emociones y heridas reprimidas pueden estar detrás de esta enfermedad. Prepárate, porque lo que escucharás hoy puede cambiar la forma en que ves tu propio cuerpo y tu vida. El cáncer no surge de la nada, ni es simplemente un error biológico. Desde la visión emocional y psicosomática, es el resultado de una acumulación prolongada de emociones no expresadas, especialmente resentimientos, rencores y culpas que fueron guardados en silencio durante años. Cuando una persona atraviesa experiencias de humillación, abandono o rechazo y no logra exteriorizar ese dolor, lo que hace inconscientemente es encapsularlo dentro de sí. El cuerpo, en su sabiduría, busca proteger la mente de un colapso emocional y termina creando un refugio físico para contener aquello que no puede ser liberado. Esa cápsula puede manifestarse como un tumor. Cada órgano afectado nos da pistas sobre la herida emocional subyacente. Por ejemplo, cuando el cáncer se presenta en el estómago, generalmente está asociado con situaciones que la persona no pudo digerir, injusticias que no pudo aceptar o decisiones que sintió como imposiciones. En el caso de los pulmones, suelen estar ligados a una tristeza profunda no procesada, frecuentemente relacionada con pérdidas dolorosas o duelos inconclusos. En el pecho y los senos suele estar conectado con heridas vinculadas a la maternidad, la feminidad y el cuidado de otros. Y cuando afecta a los huesos, nos habla de conflictos en la estructura familiar, patrones repetidos y cargas heredadas que jamás fueron cuestionadas. El resentimiento escondido actúa como un veneno que no se elimina. La persona puede aparentar estar en paz, incluso mostrarse alegre, pero por dentro vive con un dolor encapsulado, con emociones atrapadas en capas muy profundas del inconsciente. Este autoengaño se convierte en un mecanismo de supervivencia. Si no lo pienso, no existe. Pero el cuerpo no olvida, y mucho menos calla. El cuerpo siempre busca un canal para expresar lo que la mente niega. El cáncer, entonces, aparece como ese grito desesperado del alma que dice: «Mírame, aquí está lo que nunca quisiste ver». Muchas veces las personas que enfrentan esta enfermedad reconocen que vivieron demasiado tiempo reprimiendo sus emociones, que no se permitieron llorar, enojarse o decir no cuando algo las hería. Prefirieron complacer, quedarse calladas o soportar. El precio de ese silencio interno es alto. El cuerpo, tarde o temprano, transforma lo callado en un síntoma que obliga a mirar hacia adentro. Uno de los factores más comunes en personas que desarrollan cáncer es el sentimiento profundo de abandono, rechazo o falta de amor incondicional en etapas tempranas de la vida. Cristina Cairo señala que, detrás de esta enfermedad, suelen existir heridas no sanadas de la infancia, cuando la persona percibió que no era suficiente para recibir amor o que debía reprimir su esencia para ser aceptada. Esa sensación de carencia afectiva crea una raíz de desvalorización interna que con los años se convierte en tierra fértil para la autodestrucción inconsciente. Liz Bourbeau explica que el cáncer refleja una forma extrema de rechazo hacia uno mismo. El individuo, sin darse cuenta, guarda resentimiento no solo hacia quienes lo lastimaron, sino también hacia su propia vulnerabilidad. No acepta sus limitaciones, se castiga por errores pasados y muchas veces carga culpas que ni siquiera le corresponden. El cuerpo traduce esa autoagresión en un proceso silencioso. Células que dejan de reconocer su armonía y comienzan a atacarse a sí mismas. Ese abandono original
no siempre es literal. Puede tratarse de padres presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Un niño que creció sin sentirse visto, escuchado o validado, guarda dentro de sí una herida de invisibilidad. Con el tiempo, aprende a callar su dolor para no incomodar, a ser fuerte para no ser criticado, a complacer para no ser rechazado. Sin embargo, cada lágrima contenida, cada grito ahogado y cada verdad silenciada se convierte en una carga invisible que el alma arrastra. El cáncer, en este sentido, representa la materialización de un abandono repetido, el de uno mismo hacia su propia verdad. La desvalorización interna es otro pilar clave. Personas que sufren esta enfermedad muchas veces describen que nunca se sintieron suficientes, ni como hijos, ni como parejas, ni como profesionales. Esa autoexigencia constante, unida al perfeccionismo y la falta de autocompasión, debilita el campo emocional y abre espacio a enfermedades graves. Cuando la mente insiste en repetir frases como «no valgo lo suficiente», «nadie me quiere» o «no tengo derecho a ser feliz», el cuerpo recibe esas instrucciones como órdenes biológicas. Lo que se repite en la mente se inscribe en la carne. Por eso, el cáncer no debe verse solo como un enemigo a vencer, sino como un espejo profundo que refleja una vida llena de heridas no atendidas. Es el llamado más fuerte que el cuerpo hace para que la persona mire su historia y se reconcilie con ella. El proceso de sanación, más allá de la medicina, implica abrazar la propia vulnerabilidad, permitirse sentir el dolor que fue negado y comenzar a valorarse tal como uno es. Solo así el alma deja de atacar a su propio cuerpo y abre espacio para la regeneración. Detrás del cáncer, los estudios de la psicosomática señalan una constante: el resentimiento. No se trata de un enojo pasajero, sino de una herida emocional que nunca cicatrizó y que la persona ha decidido, consciente o inconscientemente, ocultar bajo capas de silencio. Cristina Cairo afirma que el cáncer es odio congelado, un veneno interno que va carcomiendo poco a poco la vitalidad. Liz Bourbeau complementa esta visión diciendo que la enfermedad surge cuando alguien ha cargado demasiado tiempo con la incapacidad de perdonar, tanto a otros como a sí mismo. El resentimiento funciona como una cadena que ata al pasado. Cada vez que se recuerda la traición, la injusticia o la pérdida, el cuerpo vuelve a liberar la misma química del dolor, del miedo y de la ira. Es como si el organismo viviera en una herida abierta, que jamás encuentra cierre. Ese «no puedo», «olvidar lo que me hicieron» o «no merezco perdonarme por lo que pasó», se convierte en un loop biológico. Así, el sistema inmunológico, encargado de protegernos, comienza a debilitarse y a confundirse, perdiendo la capacidad de reconocer lo que es sano y lo que es dañino. Pero el resentimiento no siempre es evidente. Muchas personas que desarrollan cáncer se describen como tranquilas, pacíficas o incluso demasiado tolerantes. Sin embargo, bajo esa apariencia existe un océano de rencores nunca expresados. Han aprendido a callar para no perder afecto, a sonreír para no generar conflictos, a tragarse la rabia porque no vale la pena discutir. Lo que no se dice, el cuerpo lo grita. El silencio emocional se transforma en un grito biológico que toma la forma de tumores y células fuera de control. El perdón, en este sentido, no es un acto externo hacia el otro, sino un acto interno de liberación. Sanar no significa justificar lo que hicieron, sino dejar de cargar con esa piedra que solo nos destruye. El cáncer llega como una señal extrema para que la persona mire hacia adentro y se pregunte: ¿qué es lo que sigo reteniendo que me intoxica? ¿Qué dolor sigo alimentando? Que ya deberías haber soltado. Cristina Cairo enseña que cuando alguien logra liberar el resentimiento y transformar el odio en compasión hacia sí mismo, el cuerpo comienza a responder de forma distinta. Lise Bourbeau
insiste en que el camino del perdón es, en realidad, el camino de regresar al amor propio. Porque al perdonar, el alma reconoce que ya no necesita vivir encadenada al pasado y que tiene derecho a elegir la vida por encima de la herida. El resentimiento no atendido puede convertirse en un círculo interminable, dolor que lleva a enfermedad, enfermedad que lleva a más dolor. Romper ese ciclo requiere coraje, honestidad y un acto consciente de soltar. El cáncer nos recuerda que guardar odio en el corazón es como beber veneno esperando que otro muera. La única salida es perdonarse y abrir espacio para un nuevo comienzo, en donde el alma ya no viva esclava de lo que ocurrió, sino libre para crear algo diferente. Una de las raíces más profundas detrás del cáncer es la represión constante de la propia esencia. Muchas personas que enfrentan esta enfermedad describen haber vivido largos años cumpliendo expectativas ajenas. La familia, la sociedad, la pareja, los hijos, el trabajo. Han invertido energía en ser lo que debían ser y no lo que su alma pedía. Con el tiempo, esa negación de sí mismos crea una grieta interna, un vacío que no se llena con logros externos ni con reconocimiento social. El cuerpo entonces empieza a manifestar ese grito silenciado. Los problemas no resueltos, los sueños abandonados y la imposibilidad de expresar lo auténtico se acumulan como capas de tensión. Cristina Cairo señala que el cáncer es la expresión máxima de un cuerpo que ya no puede seguir callando el desamor hacia sí mismo. Para Lise Bourbeau, la enfermedad surge cuando alguien se desconecta de su propósito vital y vive atrapado en un personaje inventado para agradar a otros. El organismo reacciona porque cada vez que la persona dice sí, queriendo decir no, cada vez que renuncia a lo que ama por miedo al rechazo, se produce una contradicción interna que altera el equilibrio energético. A nivel biológico, esto significa que las células dejan de recibir un mensaje coherente. Mientras el alma pide libertad, la mente se obliga a la obediencia. Esa incoherencia se refleja en la multiplicación desordenada de células, como si el cuerpo ya no supiera cuál es su verdadero camino. Las estadísticas muestran que muchas personas diagnosticadas con cáncer confiesan que, antes de la enfermedad, sentían una vida sin sentido, como si estuvieran en piloto automático. Había un vacío existencial profundo, pero el miedo a cambiar era más grande que el deseo de vivir auténticamente. El cáncer, en este contexto, se convierte en un último llamado. Vuelve a ti, escucha tu verdad, reconecta con lo que viniste a hacer. La represión emocional también juega un papel clave. Aquellos que no se permiten llorar, enojarse, mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda son quienes más acumulan energía estancada. Guardar la emoción es como encerrar fuego en una caja. Tarde o temprano explota. El cáncer es esa explosión, una consecuencia del alma agotada de fingir que todo está bien, cuando en realidad clama por autenticidad. La salida está en la reconciliación con uno mismo. Es preguntarse con honestidad, ¿qué parte de mi vida estoy viviendo por miedo y no por amor? ¿Dónde estoy reprimiendo mi verdadera voz? Recuperar el propósito no significa abandonar responsabilidades, sino elegir cada acción desde la coherencia. Cuando el alma vuelve a expresarse, cuando la persona se atreve a ser quien realmente es, el cuerpo responde con alivio y la energía, vital, comienza a fluir con más armonía. El cáncer, más allá de todo el dolor que genera, puede convertirse en una invitación profunda a despertar. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de comprender que incluso en la oscuridad, más intensa puede encenderse una chispa de transformación. Aquellos que logran atravesar este camino muchas veces describen que, por primera vez en su vida, se atrevieron a vivir con autenticidad, a decir lo que sienten y a elegir lo que verdaderamente desean. Cuando el cuerpo habla a través de una enfermedad tan drástica, es porque el alma ya no acepta ser ignorada. Es un llamado a soltar cargas,
a reconciliarse con el pasado y a cortar con la repetición de historias familiares de dolor, sacrificio y silencio. Muchas veces, el cáncer guarda relación con memorias transgeneracionales. Abuelas que callaron, abusos, madres que reprimieron su deseo, hijas que heredaron el mandato de aguantar. Reconocer esas cadenas y liberarse de ellas es un paso esencial para sanar. La sanación comienza cuando dejamos de preguntarnos únicamente ¿por qué me pasa esto? Y comenzamos a cuestionarnos ¿para qué está aquí en mi vida? Esta perspectiva abre la puerta a un aprendizaje espiritual profundo. El cáncer puede ser el detonante de un cambio radical de conciencia. Dejar trabajos tóxicos, reconciliarse con personas amadas, perdonar, pedir ayuda y, sobre todo, elegir vivir desde el amor propio y no desde el miedo. No existe una receta única porque cada ser es un universo. Pero sí hay un punto en común. La enfermedad nos confronta con lo que ya no puede seguir igual, y en ese límite, la persona recibe la oportunidad de renacer. Ese renacimiento no siempre significa la curación física inmediata, pero sí la posibilidad de recuperar la paz interior, la libertad emocional y el sentido de vida que quizás nunca había experimentado. La invitación de este mensaje es clara. Escucha tu cuerpo antes de que grite con tanta fuerza. No dejes para mañana lo que tu alma necesita hoy. Amor, autenticidad, perdón y propósito. La verdadera medicina comienza dentro, cuando decides honrar tu verdad y soltar el peso de las máscaras. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios una sola palabra: vida. Porque cada vez que eliges vivir con autenticidad, tu cuerpo responde con gratitud.